Sean bienvenidos niños y niñas del tercer grado a nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Y en esta oportunidad, en nuestra semana 32 con nuestra actividad Diviértete haciendo ciencia. Al concluir esta semana, presentarás y compartirás con tu familia las actividades que realizas durante tu tiempo libre a través de la galería de posibilidades. ¿Qué actividad realizaremos hoy? El día de hoy te divertirás al indagar sobre el movimiento de los objetos en una rampa. Nuestra meta el día de hoy es indagar los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Elaborar un plan a partir de acciones sugeridas. Registrar en tablas los datos de mediciones de las distancias recorridas por los objetos y en dibujos el desplazamiento de los objetos. Analizar los datos de un experimento que realizarás el día de hoy y relacionarlos con la información proporcionada sobre efectos de las fuerzas como la fricción. Además, elaborarás conclusiones y responderás las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. ¿Recuerdas la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Alguna vez la leíste? Pues bien, se trata de una liebre y una tortuga que hacen una competencia para ver quién llegaba primero a la meta. ¿Recuerdas quién llegó primero? ¿Quién era la más veloz? ¿Y cuál era el mensaje de la fábula? Muy bien, el día de hoy realizarás un experimento teniendo como base a la liebre y a la tortuga. Además, vas a representar a estos dos animalitos con dos botellitas. La botella A es una botella vacía, una botella de plástico, y la botella B es una botella con agua hasta la mitad. Imagínate que la liebre y la tortuga vuelven a una competencia de carreras. Esta vez la liebre propone que la competencia sea bajando una cuesta. ¿Quién crees que gane esta vez? ¿Qué crees que sucederá en esta competencia? ¿Cuál de las dos botellas ganará? ¿Y cuál crees que será la más veloz? Pues bien, para realizar este experimento necesitamos que des respuesta a las siguientes preguntas de indagación. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Y cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? ¿Y de qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? Muy bien, para descubrirlo, recuerda entonces que tú vas a representar con estas botellitas a uno de estos animalitos. Tú puedes decir que la botella A va a representar la liebre y la botella B la tortuga, o viceversa, tú vas a escoger. Muy bien, para seguir indagando, vas a tener que responder de manera oral, no tienes que escribirlo, a estas preguntas complementarias. Por ejemplo, ¿la botella más pesada representará a la liebre o representará a la tortuga? ¿Tú qué dices?
¿A cuál de los animales representará la menos pesada? ¿A la botella A o a la botella B? ¿La rampa va a influir, crees tú, en el movimiento de las botellas? ¿Cuál crees tú que irá más rápido, la botella vacía o la botella con agua? ¿Influirá en algo el contacto de las botellas con la superficie del piso o de la rampa? Pues bien, estas respuestas las vas a comentar, a responder de manera oral con la persona que esté realizando esta actividad de investigación y por supuesto vas a dar las posibles respuestas a las preguntas de indagación antes de que realices el experimento. Entonces, tú vas a responder para la pregunta A. Creo que la botella A, que es la botella vacía, representará a, tú escoge, tortuga o liebre. Porque, y vas a dar una argumentación de tu respuesta, porque has elegido a ese animalito con la representación de la botella A. Y la botella B con agua hasta la mitad, ¿a qué animalito lo vas a representar? ¿Y por qué? En la pregunta B, yo creo que si lanzamos las botellas A y B por la rampa, entonces la botella que representa al animalito que has puesto llegará más lejos y ganará. Porque también vas a argumentar. Y C, el movimiento de las botellas depende de, para ti, ¿de qué depende el movimiento de las botellas? Muy bien, estas son tus respuestas iniciales de aquellos saberes previos a aquellos conocimientos que tú tengas. Pero para dar fe, para comprobar estas respuestas iniciales, te vamos a invitar también a que elabores un plan de acción. Ese plan de acción está en relación a la investigación que vas a realizar el día de hoy, al experimento, sobre cuál de las dos botellas ganará la competencia, así como los factores que influyen en su movimiento por una rampa. ¿Qué influirá en el movimiento de la botella liebre y la botella tortuga? ¿Y qué características tienen las botellas? ¿Cuál para ti es la más pesada y cuál es la más ligera? ¿Qué es una rampa? ¿Alguna vez has visto una rampa? ¿Crees tú que la rampa influye en el movimiento de los objetos que se desplazan sobre ella? ¿Y de qué manera? ¿Cómo podrías armar una rampa? ¿Y cómo podríamos hacer para saber si la distancia recorrida por las botellas? Pues bien, el día de hoy vas a elaborar tu plan de acción. Es una tabla en la cual vas a responder ¿qué podemos hacer para saber qué influye en el movimiento de las botellas por una rampa? Pues el día de hoy, para poder realizar tu experimento, vas a construir una rampa para el desplazamiento de tus botellas. Vas a hacer 3 pruebas de recorrido con cada una, teniendo en cuenta algunas condiciones para el desplazamiento. Vas a marcar y medir la distancia recorrida por la botella A y la botella B y vas a registrar los datos y los vas a comparar. ¿Qué instrumentos vas a utilizar el día de hoy? La cinta métrica y obviamente tu cuaderno o tu portafolio. ¿Y en qué y cómo vas a registrar los datos de la distancia recorrida por las botellas? Pues bien, lo vas a realizar en una tabla, en la cual vas a escribir la distancia medida en centímetros. Para iniciar, vas a construir una rampa. Una rampa es una superficie con inclinación. Todos los vehículos con ruedas bajan fácilmente en las rampas debido a la fuerza de gravedad. Puedes construirla apilando libros. Pueden ser unos 4 o 5 libros gruesos. Luego colocas 2 tablas de madera del mismo largo. Aquí hay unas ideas de cómo elaborar una rampa. Recuerda que los personajes de la tortuga y la liebre van a ser representados por las botellas de plástico.
Deben ser lisas sin rugosidades. Si tu rampa es pequeña, puedes usar 2 botellas pequeñas de 60 mililitros. Lo importante es que las 2 botellas tengan el mismo tamaño y capacidad en caso de que la rampa sea más grande y larga y puedas emplear 2 botellas de 100 a 250 mililitros. Todo va a importar de acuerdo a la característica de tu rampa. Para realizar este experimento vas a hacer algunas pruebas en la rampa. Con las botellas, recuerda que deben ser del mismo tamaño, una vacía y una con agua hasta la mitad. Y de preferencia, la misma persona es la que va a realizar la prueba de soltar desde el punto más elevado al mismo tiempo a ambas botellas. Obviamente vas a marcar una línea de dónde es el punto de llegada, de dónde es el punto de partida y el punto de llegada. Luego de cada prueba vas a registrar en la tabla. ¿Ok? Muy bien, para iniciar el registro de datos puedes considerar las siguientes sugerencias. Antes de lanzar las botellas, rotúlalas con letras. A, botella vacía, B, botella medio llena, así como está en la imagen. Además, observa cuál es la más pesada y la más ligera, y a qué personaje representa cada botella. Aquí tenemos cómo vas a realizar el experimento. Vas a colocar las botellas en el punto más elevado de la rampa. Las vas a soltar al mismo tiempo, así como estás viendo en la imagen. Vas a observar a ambas botellas mientras se desplazan por la rampa y cuando llegan al suelo. Vas a medir la distancia recorrida en una tabla como esta. Recuerda que la distancia vas a marcar desde la parte baja de la rampa hasta donde haya llegado el recorrido de la botella. Recuerda entonces el punto elevado, sueltas las botellas. En esta parte pide a un familiar que te grabe realizando este experimento. Las vas a soltar y tú vas a marcar la distancia desde esta parte de acá, desde tu punto de partida hasta tu punto de llegada. ¿Con qué vas a marcar la distancia? Con el centímetro. Vas a medir la distancia y vas a anotar en la tabla. Seguidamente vas a ilustrar y describir cómo fue el desplazamiento y quién ganó, la liebre o la tortuga. Cualquiera de las 2 botellas puede representar estos 2 animalitos, pero vas a anotar todo aquello que consideres necesario para, a partir de la experiencia realizada, comprobar tu respuesta. Recuerda que es importante en este experimento el efecto de las fuerzas en el movimiento de los objetos. Cuando frotamos 2 objetos al entrar en contacto aparece una fuerza llamada roce o fricción. Esta causa el movimiento de los objetos se haga más lento hasta que se detiene. ¿Qué tiene que ver esta fuerza con el movimiento de las botellas que hemos observado y con la rampa? El agua que contenía la botella B hace que ésta sea más pesada y descienda a mayor velocidad por la rampa, la liebre de la carrera. Pero aquí se debe tener en cuenta un detalle importante. Al rozar o frotarse el agua con las paredes de la botella, produce una mayor fricción y esto hace que la botella se detenga antes cuando se desplaza en la superficie del piso, mientras que la botella A, al tener menos fricción, al rozar con el piso, sigue rodando y alcanza mayor distancia. Entonces, ya puedes irte dando cuenta cuál botella va a ganar esta carrera. Seguidamente vas a responder a unas preguntas relacionadas al texto. Ahora ya estás en condiciones de responder a las preguntas de indagación nuevamente. Entonces vas a elaborar algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? Aquí yo he establecido algunas respuestas que son algunas conclusiones ya con una comprobación real de las respuestas a las preguntas de indagación. Recuerda que para que una botella se mueva y recorra mayor o menor distancia va a depender del peso que lleva. No olvides realizar tu experimento para que tú compruebes cuál es la botella que ha recorrido mayor distancia.
Finalmente, vas a reflexionar sobre tus aprendizajes a partir de estos criterios de evaluación. Recuerda que el producto de hoy es pedir a mamá o papá que te graben realizando el experimento o una fotografía de tu experimento y el desarrollo de la ficha de trabajo con las respuestas a las preguntas realizadas en esta actividad. Mucha suerte.